en ciencias políticas, un hombre que recorre el mundo, viaja, dando va, conferencias. viene, Ha estado participando en la famosa mesa de café. canta ópera con la voz Acá, que tiene, no sé, algo exactamente. hará, me imagino, no sé. Juan José Russo, ¿cómo estás? Hola, Un gusto. La verdad que También para increíble verte después de mucho tiempo. Sí, bueno, pasa rápido el tiempo, pero había pasado bastante y han pasado muchas cosas en todo este tiempo. En ¿no? todo este tiempo han Sí, pasado sí. muchas. Vamos a empezar primero, estuviste en México Sí, pasé por México, y lo agarraron al Mencho. estuve unos días. Sí, también Cayó. pasó eso, que ha sido un hecho muy importante, ¿no? Porque, en México la impunidad frente al crimen, pensemos que ahí hay decenas, centenares y miles de muertos y de desaparecidos que ocurren en el ámbito de la lucha entre los cárteles, ¿no? O sea, digo, si tú vas a México no vas a ver nada, llevas una vida normal. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a México, había un periodista de la Ciudad de México que se fue a Tijuana. En esa época el conflicto con el mundo de la narcoviolencia, digamos, estaba localizada en Tijuana y en el norte de México. Y vio que, porque dijo, ¿cómo será la vida, no? Cuando uno lee los periódicos, esto de ve que las hay películas. ajusticiamientos, ¿no? Cuerpos Y en realidad, colgando de puentes. exactamente, Sí. y en realidad, bueno, la gente iba a comprar el pan, los niños iban a la escuela, había una vida totalmente normal, ¿no? Pero esto del Mencho creo que por primera vez interrumpió la cotidianidad en el país. Fue algo, ¿Más que el Chapo? totalmente, mucho más que el Chapo, porque el Chapo era una figura que tenía un carácter más político y tenía una vinculación, incluso no era lo más cruento, tenía una vinculación con actores de las élites, ¿no? Claro. De las élites económicas, etcétera, no solo de México, sino de Estados Unidos, porque digo, pensemos que Es el principal cliente de es quién el principal claro. cliente y el principal Sí. proveedor de armas, además, ¿no? Entonces, pero el Mencho es la figura de el extremo en la violencia, el que amedrenta, ¿no? El que impone fundamentalmente la legitimidad por la fuerza, fundamentalmente, ¿no? Y él fue, durante la época, sobre todo, de Andrés Manuel López Obrador, que adoptó una política en donde seguramente desde la perspectiva de López Obrador estaba basada más en la responsabilidad, en que no costará vidas. Sin embargo, esta política un poco más blanda implicó una expansión del Mencho y del cártel más cruento. Esta es la paradoja. Esto ocurre con un hecho muy importante que fue el Culiacanazo, cuando el hijo del Chapo Guzmán lo encuentran, lo van a apresar y ellos generalmente viajan con ejército, ¿no? Sí, claro. Sí, lógico. Entonces rodea el ejército, amenazan de que van a Hasta una tanqueta pusieron. sí, no, que van a matar a la población que los rodea, etcétera, y entonces el ejército se retira. El presidente da la orden de que se retire para evitar una masacre, porque eso iba a terminar en una locura total. Lo cual realmente, cuando uno lo ve desde la responsabilidad, dice, esto está bastante bien, ¿no? Pero eso le dio alas bastante grandes a los cárteles como para que siguieran avanzando. Y luego tienen, digamos, el cártel crece en México por penetración sobre el Estado y al mismo tiempo también por suplantación del Estado. En el caso del Mano de Mencho, obra. ellos tienen tanquetas, tienen armas, tienen una serie de recursos económicos. Se lo considera el mafioso más importante, más poderoso del mundo directamente, ¿no? O sea, con una presencia en Europa, en Oceanía, en el África, además de Estados Unidos, en los 50 estados de Estados Los Unidos. mexicanos, ¿qué opinión tienen de Donald Trump y sus políticas? ¿Se sienten ofendidos? ¿Les resbala? El mexicano promedio, ¿no? El que se está jugando la vida para cruzar la frontera, obviamente. El mexicano, digamos, está el mexicano migrante en Estados Unidos, Claro. que son alrededor de 40 millones. Es una Un país cifra, adentro de es un Estados país, Unidos. es una especie de Sí. Argentina, digamos, que está puesta ahí en Estados Unidos, de distintas generaciones, ¿no? Claro. La segunda, tercera generación son más americanos que los americanos. México es un país del norte, esto nunca hay que olvidarlo. Es un país latinoamericano, pero es un país del Norteamérica.
su vinculación central es con Estados Unidos, más Claro. que con el resto y más allá de las orientaciones diferentes que puedan tener los diferentes gobiernos. Además es un país, digo, que tiene un PBI mayor que España, Sí, un claro. PBI, digo, es un país importante en términos económicos y tradicionalmente siempre fue importante. Incluso es muy discutible esto de que en algún momento fue colonizado. Porque digo, ahí es como para armar acá otra línea de discurso, pero en realidad hubo bastante negociación, ¿no? O sea que ya desde el origen México ha tenido una presencia Importante. bastante importante. Y con Estados Unidos, la mayor cantidad de migrantes de México está en Estados Unidos y la mayor cantidad de estadounidenses migrantes están en México. En las empresas y en la cantidad de estadounidenses en México. O sea, en Mira. México hay una simbiosis extraordinaria. Por lo tanto, este proyecto de Trump, proyecto del muro y demás, es un proyecto utópico, porque son dos realidades muy simbióticas. O sea, es muy difícil concebir a Estados Unidos sin México y al revés, digamos, ¿no? En lo culinario. Pero al mismo tiempo, operan como dos realidades con diferencias. Hay un famoso trabajo, lo último que escribió un gran politólogo, Samuel Huntington, politólogo muy conservador y muy brillante también, que se llama ¿Quiénes somos?, que generó un gran debate, donde lo que destacaba Huntington, porque esto lo tienen los mexicanos, es que los mexicanos, en primer lugar, hablan español. Sí. No son como la comunidad china que inmediatamente incorporan. No es porque no sepan inglés, no, hablan español. Se casan con mexicanas y son católicos. Entonces ahí hay tres elementos. Entonces, de pronto Huntington dice, ¿qué es ser estadounidense? Ser estadounidense es hablar inglés y ser protestante, ¿no? Está bien. Una concepción muy diferente al Sí, claro. punto de encuentro, ¿no? Al midpoint del, claro, que tradicionalmente definía a este país, que es un país de migrantes, fundamentalmente Estados Unidos, ¿no? Pero fue una especie de precaución y temor que los estadounidenses a veces sienten con esta enorme cantidad de habitantes mexicanos, que es interpretado como si estuvieran recuperando otra vez la tierra que ellos perdieron. Perdieron el 50% del territorio. California, Los Ángeles, claro. o sea, digo, Texas. Y desde México, lo que hay con Estados Unidos es, ellos en primer lugar se sienten muy seguros culturalmente, entonces digo, imponen sus comidas, imponen sus bailes. El día de los Muertos de México es el fantástico. de los Muertos, pero además vas a California o vas a Texas y están los barrios completos mexicanos, los mercados mexicanos. Entonces el migrante cuando llega, que a veces es un migrante que no habla español, porque pensemos que México es como España, como Holanda, y como muchos países totalmente multicultural y multiétnico. Entonces hay gente que habla su lengua originaria más que el español y desde ahí pasan a Estados Unidos y aprenden y empiezan a aprender el inglés. Pero en esa transición generalmente se incorporan en esta zona todavía mexicana que está en Estados Unidos, en donde venden los productos mexicanos, las marcas mexicanas. Es increíble, porque uno entra en esos lugares y es como que está en México, es como que está en Guadalajara, ¿entendés? O sea, las mismas marcas, el pollo feliz y no sé qué cosas. Entonces... bueno, hay una famosa cerveza, yo cuando estuve en México, en el DF, juntamente hablando con un... Con el Mencho. No, vi un montón de esas cosas que pasan desapercibidas, que el tipo me decía, mira, ese no se sabe si es narco o si es el hijo del jefe de policía, porque van... Bueno, y me decía que la famosa marca de cerveza, Corona, la hacían para los americanos. Los mexicanos no toman Corona. No toman Corona. Y yo decía, no puede ser. Bueno, es... Ahora, de México... Vamos a la comparación, vos me disculparás, José, pero vamos a la comparación de cómo nos ven y cómo estás viendo vos la Argentina de hoy. Hay un elemento que me parece que es positivo, vamos a arrancar, digamos, por lo bueno. Por lo bueno, y es que no hay una situación de emergencia o de caos
económico, social, etc. O sea, creo que es un país que en cierto modo sobrevive a los distintos gobiernos que va teniendo, ¿no? Como ocurre en general con los países, digo, no solamente de América Latina, sino en general, ¿no? O sea, las clases políticas creo que están en un momento de bajón en términos de elaboración de horizontes, de planteos de un futuro más promisorio, pero creo que, digo, Argentina es un país hoy que tiene estabilidad. Esto creo que en términos de, cuando uno lo piensa en términos de la inflación, que es uno de los problemas crónicos de la Argentina, creo que en eso está bastante bien. Creo que hay otro punto que es muy negativo, y es que la polarización radicalizada ha ido empobreciendo cada vez más el discurso político, y entonces esto tiene como costo, diría, la verdad fundamentalmente. Entonces, tanto los políticos como la dinámica social en general ha incorporado a la mentira, yo diría, como un rasgo cultural. A esto agréguese el uso de las redes, las nuevas tecnologías, que también implican mucha manipulación y mucha mentira también, ¿no? Entonces, es desde el punto de vista del discurso y cultural, diría, una etapa muy confusa, y eso es malo para la democracia. Y vos le ves, con tu experiencia, sí, y el expertise que vos tenés, por supuesto, un hombre que ha actuado en política, que da charlas, vamos a hablar enseguida de lo que vas a hacer, estás haciendo una serie de charlas, digo, ¿le ves, no digo una salida rápida a esta grieta, vamos a ponerlo como son, a la Argentina, o lo ves como que nos vamos a tardar más de lo necesario? Y esto va a depender. Nosotros estamos en una etapa en la que los partidos políticos, como organizaciones estables, con capilaridad en la sociedad, con difusión de ideas y con un sentido de incorporación y de movilización de colectivos, digamos, ¿no?, de población, han declinado. O sea, digo, esto, no hay ningún partido político para dar lugar a la figura en sí, más que al partido político. Sí, seguir a la persona y lo no que tanto... son exactamente es el formato hoy tiene que ver mucho con lo que eran los partidos a comienzos del siglo XX, ¿no?, que fueron analizados en esa época. Distintos estudiosos, ¿no?, se ocuparon fundamentalmente en Estados Unidos, y que tenían que ver fundamentalmente con figuras que se organizaban y que actuaban coyunturalmente para las elecciones. La Argentina, no doctrina, digamos. La doctrina ya desde hace rato, pensemos que los candidatos de los partidos políticos generalmente no conocen las plataformas, no leen las plataformas que se publican y que se supone que los representan. Y van paseando de un partido a otro por elección también. Exactamente. Sí. Hay ideas que identifican históricamente a los distintos partidos. El radicalismo ha tenido siempre que ver con una posición de fortalecimiento de las instituciones, de la democracia, de lo nacional. El peronismo con cuestiones fundamentalmente sociales y lo nacional. Estas son ideas fuerza, digo, si uno toma dos partidos tradicionales de Argentina, y que han logrado y tienen todavía identificación de gente. Pero al mismo tiempo uno puede ver, fuera de cada una de estas organizaciones, actores que se manejan muy independientemente. Ya no es la organización la que los moviliza. En realidad lo que moviliza más es, como dice Mariano, un líder. Una figura, claro. Una figura, la relación. Caso Milei, por ejemplo. El caso Milei es un caso extraordinario, extremo, diría, de un outsider, ¿no? No sé si hay otro caso de un outsider. En la historia argentina no hay outsider así. Seguro que no. de este. Y fuera, cuando uno piensa en otras figuras, el propio Donald Trump es una figura insider, digamos, respecto de lo que es el mundo económico, y además, bueno, él ya había sido presidente, pero antes de ser presidente era un personaje público con mucho poder y muchos recursos. Aquí estamos hablando de alguien que aparecía cada tanto en la televisión y que, por una especie de rebote de la competencia entre
El rating, el efecto rating. El efecto rating. Este me rindió, lo llamo al otro programa y así. Y la polarización fue el otro claro. punto. La polarización radicalizada que implicó que el peronismo le cubriera las espaldas cuando lo necesitara porque lo subestimaban, y Macri, que era el líder, digamos, fundamental de la otra, también le terminara dando el apoyo porque, digamos, para el peronismo o para esta otra fuerza, esta coalición que había de centro, lo peor que podía pasar era que venciera el otro. Entonces terminaron favoreciendo al tercero pensando que era el más frágil, ¿no? Ahora, más allá de la circunstancia, es increíble que una persona sin recursos, sin partido, de pronto se instalara. ¿Y por qué crees que pasa eso? Creo que pasó por el efecto destructivo de la polarización radicalizada que arranca en el 2003. Porque esto digo en general en los trabajos... Néstor Kirchner como presidente, ahí arrancan algunos procesos. En primer lugar, la mentira política, así en un modo, yo diría, como consecuencia de esta radicalización, ¿no? Hay que ganar al otro y una vez que estoy en el poder trato de conservarme todo el tiempo que pueda, ¿no? Termina la idea en el 2003, que había estado durante el periodo 1983 al 2000, termina la idea de unión nacional, se deja de hablar, que siempre en Argentina fue una idea bastante fuerte, Alfonsín la tenía, decía, bueno, no puede haber consolidación de la democracia si entre los partidos, entre las distintas facciones no hay cierta colaboración. Y termina la idea, por lo tanto, de cierto consenso, de los consensos básicos. Pensemos que esta fue la Argentina que en el año 94, entre los dos principales partidos hicieron, y había un tercer partido ya en ese entonces, hicieron una reforma de la Constitución, que fue muy importante, en un país donde es muy difícil hacer los acuerdos, porque en España... cuando se hizo cuando se hizo la reforma en el 78, la reforma constitucional, la población dio un apoyo total, incluso para la secrecía, como pasó también en la reforma constitucional de Brasil, porque era la forma en que los grupos económicos y demás no incidieran con sus intereses en normas constitucionales. En la Argentina tuvo un costo enorme, ¿no? Porque se hablaba de contubernio, se hablaba de abandono. Cuando las reformas constitucionales implica acuerdos y por lo tanto ceder. Bueno, esa etapa terminó y arrancó otra etapa muy diferente en el 2003. Y esa etapa del 2003, basada en una intención de borrar o de poner una lápida sobre un pasado muy importante y muy heroico que había tenido los primeros 20 años de democracia en Argentina, avanzaron en dejar una separación entre los distintos sectores políticos de Argentina, ¿no? Propiciado desde el gobierno. En general la polarización, como pasó también con Trump. Sí, lógico. Trump asume el primer gobierno y el discurso que da lo deja con la boca abierta a Obama, no sé si recuerdan, porque él empieza a decir una serie de cosas que eran mentiras además. En primer lugar después dijo que era un día soleado, en realidad había nubes. En segundo lugar que había más gente que nunca y había mucho menos gente en las fotos que aparecen. Pero además de estos elementos, digo, que son triviales, empezó a hablar de que había desocupación, en realidad no había desocupación, y bueno, y toda la culpa la tenía Washington, y empezó a generar esta dinámica anticlase política bastante fuerte y antipasado, ¿no? Porque es el líder que se erige como el fundador de una nueva era. Claro. Sí. Bueno, hablemos un poco de lo que estás haciendo y que estás trabajando, sobre todo algo que te apasiona, que es Alfonsín. Sí, bueno, hay una invitación para el próximo martes 31 de marzo. El 31 de marzo se cumple un aniversario de la muerte de Raúl Alfonsín, que fue... el presidente de Argentina desde el 83 al 89, que fundó una nueva democracia en la Argentina, ¿no? O sea,
La tesis es que Alfonsín no es que recupera la democracia, sino que fue una democracia, digo, que se funda por primera vez con estas características que va a tener en Argentina y que son las que van a generar los anticuerpos para que después no se vuelva a caer en lo que había pasado en esta inercia trágica de los 50 años de golpes de Estado que había tenido la Argentina, ¿no? Y esto lo hizo, digo, hay tres tipos de consolidaciones democráticas, ¿no? Cuando uno analiza la historia contemporánea, desde mediados de los años 70 en adelante, sur de Europa, después América Latina, después este de Europa, sureste asiático, etc. Uno ve tres tipos de consolidación. Hay consolidación a través de los grupos de interés, a veces los grupos empresarios y demás pueden colaborar. Hay otro tipo de consolidación que se da a través de los partidos y hay una consolidación fundamental también que se da a través de los líderes. Acá el rol de Alfonsín ha sido muy importante y decisivo. El experimento mental que uno puede hacer es, si hubiera habido otro candidato, por ejemplo, si en vez de haber ganado las elecciones, Raúl Alfonsín hubiera ganado las elecciones Ítalo Luder, la historia de Argentina hubiera sido totalmente diferente a la que nosotros vivimos. Luder Víter era la forma. Porque en primer lugar se hablaba de dejar como efectiva y por lo tanto inmodificable la autoamnistía de los militares. Esto fue un elemento que Alfonsín se opuso, que ya en los discursos lo inició y demás. Luego hace algo que no se había hecho en la historia, no solamente de Argentina, sino en la historia política de las democracias del mundo, que es juzgar, hacer un juicio a las juntas militares. Pensemos lo que era en esa época, ¿no? En esa época el propio Alfonsín declara que tenía miedo que lo vinieran a buscar las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas todavía tenían un poder gigantesco, digamos, ¿no? Y luego no era un país que estaba unificado, no, para nada. Había mucha competencia política interna, mucha... En el medio de la cara pintada. Claro, tiene por una parte las rebeliones, tiene 13 huelgas generales. Esto es una cosa increíble cuando uno compara, por ejemplo, con casos no solamente de España, con los pactos de la Moncloa, sino las otras experiencias latinoamericanas. No hay país en donde haya habido tanta enemistad con un gobierno que era el que llevaba a cabo la transición democrática y que al mismo tiempo había mostrado una actitud de conciliación, de encuentro, como lo había mostrado en el acta de coincidencias con Isabel Perón. Esto se puede relacionar con lo que mencionaste en México. Debilidad. Olieron sangre a los narcos, les dejaron de apretar tanto el puño y ¿qué pasó? Se expandieron, hicieron crecer el negocio. Sí, acá lo es que muy había difícil construir cuando del otro lado hay una voluntad de destruir justamente. Sí, yo creo que en el caso de Alfonsín lo que primó fue decir, bueno, yo me sacrifico por todo lo que venía pasando, ¿no? Max Weber habla de tres propiedades que tiene que tener un político, ¿no? La pasión, la responsabilidad y la mesura. Y esos tres elementos yo creo que los tuvo Alfonsín, ¿no? Es decir, fue un enorme apasionado que dejó todo, absolutamente todo, por la democracia en Argentina. Él inventa la idea de democracia que no teníamos en Argentina, porque en Argentina en esa época todavía cada uno tenía un proyecto, más de izquierda, más de derecha, pero no era el proyecto de generar un orden. La democracia, dice Sartori, es un orden ético-político. Y eso fue exactamente lo que se montó. Es decir, es un conjunto de reglas que regulan el conflicto y que implican una reproducción pacífica del poder, que evita los crímenes, digamos, ¿no? Eso fue lo que instaló. Y eso generó costos enormes, digamos, pero inventa la idea de democracia. Este es un punto, cuando se dice que Alfonsín... o lo critican, con la democracia se come, con la democracia se educa y con la democracia se cura, en realidad es el ideario de la democracia, porque la democracia tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión de ideales y una dimensión de realidades, por eso siempre implica
la crítica y siempre implica la disconformidad, desde el noruego, que tiene la mejor democracia del mundo posiblemente, hasta nosotros en Argentina, o los chilenos, o quien sea que viva en un país con democracia, va a estar disconforme y va a querer construir mejor. Bueno, Alfonsín construyó ese horizonte, con esas ideas, con esos principios, y eso también le implicó costos, porque lo hizo. Hay una etapa en que lo hace bastante en solitario y en un país con un nivel de competición política extraordinaria. Pensemos que tuvo en el año 87 la crisis militar, y al otro día ya lo estaban criticando porque decían que había arreglado con los militares. Que eran, la famosa frase, vayan a cansar la casa con orden. Eran infamias, porque incluso habían sido arrestados y demás, y eran, uno podría decir, como después ha pasado también post-2003, han sido canalladas muy importantes, no solamente con una persona con la que han competido, porque era un político, sino ha sido algo brutal con el pasado y con la democracia misma, ¿no? Afortunadamente es una democracia que ha sobrevivido, por suerte. Y que la resguardó, yo creo que la resguardó fundamentalmente con algo que, por ejemplo, en el caso español se hizo décadas después, o en el caso chileno, o en el caso de Brasil, mucho menos, que es lo que yo llamo el proceso de destitución autoritaria. Es decir, al mismo tiempo que hubo un proceso de instauración democrática, en donde se crean las nuevas instituciones de la democracia, hubo un proceso de deslegitimación y derogación de normas del orden autoritario que fue extraordinario, ¿no? Que es solamente comparable quizás con el de Italia, en la época antifascista, quizás un poco con el de Grecia, ¿no? Sí. Toquemos temas internacionales también. Sí, por supuesto. Medio Oriente, volviendo a Trump y a todo lo que está pasando. Bueno, Medio Oriente... Medio Oriente, y te lo dejo ahí y continúa vos. Yo digo, como palabras clave, aparte, Medio Oriente. Juan José es una persona que muy preparada en este tipo de cosas. Sí, yo creo que en primer lugar está las acciones de Donald Trump, digamos, ¿no? O sea, creo que ahí tiene varios componentes, ¿no? El tema de Donald Trump, que es un tema que no se entendió bien incluso por qué lo estaba haciendo, ¿no? Cuando él inicia de pronto el bombardeo, esto genera bastante confusión, no tiene el apoyo de la OTAN, porque la OTAN además es un organismo defensivo, no es un organismo que de pronto lo vaya a encarrilar. En el caso de España, Pedro Sánchez, con bastante, creo, razonabilidad, rechaza también dar una... ¿Por qué? Porque él tiene su propio electorado y tiene lo que pasó, en Atocha, ¿no? Lo que pasó en Atocha por haber intervenido. Entonces cada uno empezó a proteger en un contexto en el que tampoco Europa ya le debe tanto a Estados Unidos, porque Estados Unidos cada vez le ha ido quitando más el apoyo militar, creo que razonablemente también, porque esto también le implicaba costos a Europa. Para Estados Unidos, ¿no? Sosteniendo también a Ucrania contra Rusia. Y además ha puesto muchísimo dinero en eso. Exactamente. En 4 años de guerra. ¿Quién? Estados Unidos. Las distintas naciones y Europa también, con apoyo en armas, millones y millones de dólares en insumos. Que eso creo que es una... Bueno, y eso ha implicado, porque antes, Biden le daba bastante apoyo, siguió dando apoyo a pesar de que ya habían quitado. El apoyo en realidad comienza a retirarlo Obama, ¿no? Tiene después continuidad Biden, y después Trump profundiza ya totalmente y lo expresa en términos bastante brutales, ¿no? Entonces esta decisión de esta intervención un poco muy desordenada, y luego está el propio conflicto en Medio Oriente, Irán, creo que ahí el cálculo ha sido, Rusia está ocupado con Ucrania, Rusia no va a intervenir mucho porque tiene su propio problema, y con China no ha implicado necesariamente un conflicto, a pesar de que China, se provee también, ¿no?, del petróleo de Irán, y tienen colaboración. China ha tenido un crecimiento, el estrecho de Hormuz también, exactamente, China, a través del estrecho de Hormuz, etc. Pero se ha intentado, una negociación, ¿no? Yo la impresión que tengo es que
esto va a implicar, creo que como resultado, un aislamiento bastante fuerte, más fuerte todavía de Irán, digamos, ¿no? Porque Irán lo que ha intentado es expandir el conflicto atacando, digamos, a los distintos Emiratos, países vecinos, con lo cual se aleja más de una posibilidad, digamos, de un bloque anti-Israel, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, también creo que en Israel hay una incapacidad interna, quizás por la propia estrategia de Trump y de la propia estrategia de Netanyahu, del cambio de una élite política, que en gran medida tiene que ver con los juicios pendientes, digamos, que tiene Netanyahu y la amenaza de cárcel por enriquecimiento y demás, que lo acosan, y que una situación como la bélica él le alimenta, digamos, el poder mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, creo que hay intereses internos dentro de los estados que llevan a esta catástrofe que es una guerra, digo, y muchas muertes. Con un gobierno teocrático y altamente fanático con el de Irán, ¿vos crees que se puede llegar a algún tipo de negociación? No, a lo que se puede llegar creo que es a acciones de contención, de frenos, La negociación ya estaba planteada anteriormente. Digo, la vez pasada, cuando Estados Unidos incluso bombardea, ¿no?, algunos lugares en donde se suponía fabricación de armas, que después hubo todo un desmentido, que en realidad se habían equivocado, eso ya implicaba una negociación. Irán reacciona avisándole incluso a Estados Unidos los lugares donde iba a contestar, digamos, ¿no?, en términos de armas. Creo que ahora se ha desarmado esto, pero tampoco en Trump está la idea de un cambio de régimen. Este es el punto también de Trump. O sea, es un discurso de Estados Unidos en donde esto que se conoce como el soft power, ¿no?, los argumentos de legitimación para el uso de la fuerza, que Estados Unidos siempre lo ha tenido, que han sido los derechos humanos, la democracia y demás, esto desaparece con Trump. La propia Venezuela, Trump no habla de democracia en Venezuela. Sí, a ver, que ahí el que ha desaparecido de la imagen es Maduro, pero por eso lo sacan a Maduro. Diosdado Cabello continúa, Delcy Rodríguez por continúa, entonces, se han suavizado, pero... De lo que ha hablado Trump es más bien de negocios, de petróleo, de la relación de las empresas, que los estadounidenses tienen que estar ahí, etcétera. Entonces digo, ese soft power, esa legitimación del uso, porque en realidad Venezuela ya no era una democracia, era un país además destruido por lo que había sido el orden político autoritario. La inflación, el narco, la pobreza. Exactamente. Entonces, y la destrucción de la democracia que arrancó con Chávez se fue deteriorando hasta... Entonces digo, ese es un discurso que ha cambiado, en donde lo que ha cambiado Estados Unidos es... ya no habla de democracia, ahora habla directamente de la imposición de fuerza directa, ¿no? En el último informe que se acaba de producir, que lo hacen los suecos, se llama Variedades de Democracia, ya Estados Unidos desciende al lugar 51. Era un país que estaba más o menos en el lugar 13 en términos de democracia. Es decir, prácticamente, prácticamente, porque además es un país que nace con la democracia. Claro, Estados Unidos es un gran país que internamente, digo esto que decía Ramón Arón, la democracia imperial, internamente era una gran democracia con una justicia autónoma, etcétera, y que últimamente ha tenido embates muy peligrosos, digo, para ese país. Esperemos que esto cambie, porque digo, el desmoronamiento de la democracia estadounidense sería un ocaso de la democracia para todo el mundo. Y ahí sí nos afectaría de lleno, ¿no? Así es. Para el mundo occidental. Para el mundo occidental, que es donde está la democracia fundamentalmente. Digo, eso implicaría, yo no creo que Europa tenga capacidad como para sustentar lo que es la democracia actual frente a las potencias autoritarias que hay en el mundo.
Rusia, China y Corea del Norte como principales banderas. Claro, Rusia, Corea del Norte, China, digo, China es un totalitarismo, Sí, directamente. totalmente. O sea, digo, camino de la seda, digo, todo muy bien, Sí. los negocios, ceden y demás, pero digo, es un totalitarismo. Pero digo, vos un con la control. experiencia que tenés, obviamente, ¿no pensás que todo es un negocio? Bueno, la política Viste tiene... que primero decía Sí. el gran negocio de las guerras para los fabricantes de Claro, armas. fabricantes. El famoso señor de las armas, después el narcotráfico, las democracias, los préstamos. En la política hay dos almas, ¿no? Un alma que es un alma vinculada con la utilidad, con los intereses, y en donde uno puede decir, mire, la política es un negocio, pero también hay otra alma que tiene que ver con la religión, en donde está la identificación, está este elemento más sacro de principios, de fanatismo incluso. Y estos son dos elementos que conviven, incluso en las propias personas, ¿no? Conviven elementos místicos con otros que se ocupan más de lo negocial, claro. digamos, ¿no? Entonces, en el caso de Trump, él se perfila fundamentalmente como un agente inmobiliario que está en Estados Unidos, digamos, y que hace Increíble trueque, Hace negocios. y hace Es un negocios. negociador, lo dijo él el Claro. otro Sí, día. claro. Mi vida es hacer tratos. Es hacer tratos, Vamos a claro. conseguir un buen trato con Irán, como suele decir. Yo he hecho tratos toda la vida. Exactamente. Él Juan José, lo que quiere hacer terminando, es estrechar y la mano. obviamente es un placer Un gusto para mí escucharte también. a vos, que tenés la experiencia que tenés. Te pido, ¿cuál es la frase de Alfonsín que más te impactó? Frase de Alfonsín que más me ha impactado es cuando él está en el discurso de cierre de campaña de la Avenida 9 de Julio, Sí. ¿no? ¿Te acuerdas? Tremendo Un millón de personas, edificio. ¿no? Bueno, fue Tremendo edificio, tremenda cantidad de personas. claro, y Alfonsín anuncia, dice, argentinos, se termina la dictadura, se termina la corrupción. Eso creo que es cada vez que lo escucho me conmueve mucho. Importante, gracias Juan José, vamos a estar con vos permanente. Bueno, Repetime los por favor espero. cuándo vas a estar. Es el martes, es en la legislatura provincial, en la sala de vicegobernadores, a las 19:30, el martes 31. Te vamos a estar acompañando. Va a Muchas ser un gracias. gusto y un honor que estén ahí. Como